Presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado, el doctor Jaime Lorenzo, es médico, director de Médicos Unidos de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Bueno, un saludo para ti, para tu equipo y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros. Llevamos tiempo sin conversar, doctor, pero han pasado cosas. En principio, le pediría un comentario sobre la incidencia del COVID en Venezuela. Continúa la pandemia, evidentemente, con una intensidad mucho menor, pero además, paralelamente, hay otras enfermedades que preocupan y mucho. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, en efecto, mi querida amiga, lamentablemente el sistema de vigilancia, y no tanto la vigilancia epidemiológica, sino el sistema de respuesta y de prevención por parte del órgano responsable de proteger la salud de los venezolanos, no está dando muestra que esté funcionando adecuadamente. ¿Por qué decimos esto? Sabiendo que tenemos cada día la presencia de nuevos casos, aunque el número mucho menor que otras épocas, pero la enfermedad está presente y podemos observar claramente que mensajes institucionales llamando a la prevención no existen. Aparte de eso, que el proceso de vacunación no se ha venido dando, y solamente en algunas farmacias de grupos privados estamos observando que se mantiene un puesto de vacunación y no son en todas, de paso, como estábamos anteriormente acostumbrados. Es decir, que quiera Dios que con las dosis que se habían colocado haya cierta inmunidad en la gente para que esto nos garantice que las personas que se enfermen no sufran la parte grave o las complicaciones de esta enfermedad que ya conocimos durante mucho tiempo. Esa es la primera cosa, y la gran cosa es que podemos observar que ya la sociedad, todos los ciudadanos, es muy poco los que se protegen y muy poco los que andan con el tapabocas, incluso en espacios cerrados. Estamos ante una bomba. Y con respecto a otras enfermedades, bueno, si para la enfermedad que está en boga a nivel que demostró su capacidad de enfermar y de producir muertes, no se está haciendo nada, imagínate esas enfermedades que son controladas ya sea por vacuna o por simple prevención. En cualquier momento volvemos a tener los niveles elevados de malaria, vamos a tener la presencia de dengue por las lluvias, toda una cantidad de enfermedades que eran prevenibles, y hay unas situaciones que lamentablemente nos tenemos que guiar por la información de redes sociales que se refiere a la zona del Castaño, la zona donde hubo la situación de la tragedia producida por la naturaleza, donde hay diferentes reportes de un proceso de enfermedad diarreica que algunas personas la atribuyen a salmonelosis. Lamentablemente, a las personas enfermas, para poder hacer el examen comprobatorio, que si lo tenían que hacer en privado, no cuentan con los medios económicos para hacerlo, pero los reportes de redes sociales son eso, que es salmonelosis. Y la salmonelosis no es más que el gran problema de contaminación de las aguas y la ingesta de comidas contaminadas cuando se lavan con aguas y tienen la presencia del microorganismo. Eso más todo lo que sabemos ya de las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, que si bien es cierto, en las farmacias hay una gran dotación de medicamentos de casi todas las marcas, conocidas y desconocidas, las personas no tienen capacidad económica para adquirir el tratamiento completo de un mes o la dosificación adecuada para cumplir su tratamiento. Entonces seguimos estando en una gran bomba de tiempo que puede explotar, y generalmente la explosión que ella hace es daño hacia el ciudadano, porque las complicaciones de las enfermedades crónicas y las situaciones con las enfermedades que pudieron haber sido controladas por vacunas,
como tuberculosis, difteria, sarampión, la varicela o lechina, no vamos a poderlas controlar porque vamos a tener un repunte de todas estas enfermedades. A eso se refiere cuando dice que estamos frente a una bomba de forma figurada, ¿correcto, doctor? Sí, una bomba que puede explotar en cualquier momento por cualquier enfermedad, y generalmente esas explosiones son daños hacia los ciudadanos, porque en el caso de las crónicas van al camino de las complicaciones de estas enfermedades crónicas, como en el caso del diabético, que puede haber personas que pierdan la visión, se dañen sus riñones, pasen a ser un paciente nefrópata con necesidad de conectar a un sistema de hemodiálisis, que ya conocemos la grave crisis que hay de la hemodiálisis, o pacientes que necesiten trasplante, o lo más grave, bueno, no lo más grave, sino otra complicación, es el pie diabético, esas personas que lamentablemente tenemos que llegar a amputarlas porque su situación del daño por la diabetes es irreversible. Así como tengamos de repente un repunte de sarampión, por lo que no tenemos una cobertura adecuada de la enfermedad con las vacunas, o la difteria, como la tuvimos hace 2 o 3 años atrás. O sea, esa bomba de tiempo y un sistema de salud que no puede dar respuestas. Porque cada día que pasa podemos observar que no hay una planificación ni una política de dotación adecuada o de rehabilitación de los centros, que en muchos casos están muy comprometida su infraestructura por falta de mantenimiento correctivo o preventivo, y la dotación básica para poder dar atención al paciente que normalmente acude a nuestro centro no se puede, porque seguimos con el problema de que la gente tiene que financiarse a sí mismo su enfermedad. Quiero preguntarle, doctor, que recientemente hubo una reunión con autoridades de la Organización Panamericana de la Salud para hablar de las medidas para hacer frente a enfermedades como el VIH y la tuberculosis. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Lo triste es, mi querida amiga, si bien es cierto que ha habido reuniones a nivel internacional por las agencias internacionales encargadas, ya sea OPS, OMS o el Fondo Mundial para la Lucha contra Tuberculosis y Malaria, casi todas esas organizaciones, muchas de sus políticas se basan en los ejemplos o las pautas dictadas en un momento por ciudadanos venezolanos en su momento. Y ahora ellos nos tienen no solamente que ayudar, sino servirnos de guía para qué hacer contra esas enfermedades. Es doloroso, pero es una realidad. Y el gran problema es que nos pueden dictar las pautas, pero necesitas un organismo o una contraparte en Venezuela que dé respuesta. Pero ¿cómo le puedes pedir tú a un hombre de salud pública formado en cualquiera de las ramas de la salud pública, que desarrolle todo un combate contra una enfermedad cuando no tiene apoyo de la institucionalidad? Es decir, los presupuestos, todo lo que confiera al funcionamiento del ministerio está comprometido, y no precisamente en los planes y políticas de salud, sino en acciones esporádicas, espasmódicas, que no dan resultados, porque salud no se puede atacar de forma espasmódica, sino hay que hacer un plan para mantener de manera continua y llegar a lo que siempre hemos querido, que es acabar con las enfermedades o controlar las enfermedades para lograr minimizar el daño que ellas puedan producir. Esa es la realidad, y esas reuniones se han dado y salen pautas, mira, que son tratados de cómo combatir las enfermedades, pero nuestro gran problema es que nuestro sistema está haciendo fallas por todos lados. Tengo que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera detenerme en el tema de la tuberculosis, que es la enfermedad que afecta, usted me corregirá si me equivoco, especialmente a las personas de menores recursos, porque, bueno, acaba de ocurrir un hecho que tiene que ver con la muerte de José Félix Maíz, uno de los jóvenes detenidos en La Vega durante un operativo denominado Gran Cacique Guaycaipuro. Él fallece bajo custodia de las autoridades justamente por deterioro físico producto de una patología como esta, y yo le pediría un comentario, doctor, lo uno con lo que acaba de decir, la situación crítica que atraviesa el sistema de salud venezolano. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, conversando con Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. Y yo le dejaba una inquietud, porque ciertamente ha trascendido de forma oficial una reunión entre las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud y el régimen de Nicolás Maduro. Allí hablaron de varios temas, incluyendo la incidencia del VIH y la tuberculosis en nuestro país. Y sobre este punto, doctor, nos toca hablar de la muerte de un joven bajo custodia de las autoridades y bueno, bajo una patología que en condiciones normales, usted me corregirá si me equivoco, sería perfectamente tratable, ¿correcto? Lo escuchamos. Bueno, muy bien. Aquí tenemos que hacer desde el punto de vista para los ciudadanos, que yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer todos los miembros o todos los profesionales de salud, dejar claramente establecido dos cosas. La primera, la tuberculosis es una enfermedad que se ha logrado derrotar gracias a la vacuna. Y esa vacuna debemos recordar cada uno de los que nos están escuchando, que se coloca en los primeros días de nacido del niño, que es la BCG, que se coloca en el brazo, y eso da una inmunidad y una protección para tuberculosis de tipo pulmonar, que es la que más frecuentemente vemos. Si usted tiene deficiencias en las coberturas vacunales por la causa que sea, que no tienes las vacunas, que no lo planificaste, no adquiriste o no la pusiste en el sitio donde tienes que ver, recordando que el año pasado hubo muchas denuncias de varios estados que no tenían la vacuna, ese niño que no fue vacunado es un potencial paciente para tuberculosis pulmonar porque no tiene inmunidad. Ahora bien, también debemos recordar que la tuberculosis es la enfermedad de la pobreza, de la desnutrición. En un país y en una situación socioeconómica como la nuestra, donde tienes una persona no vacunada y que no se está alimentando adecuadamente y que no tiene los medios higiénicos a la mano, puede tranquilamente adquirir la enfermedad. Y si a esto le unes el hacinamiento que se consigue en nuestras cárceles, tienes un cóctel perfecto para tuberculosis. Una persona que no fue vacunada o estando vacunada no tuvo su sistema inmunológico no dio la respuesta adecuada por desnutrición. Es decir, tienes toda esa ecuación y lo pones en un sitio hacinado donde no hay medidas de saneamiento
la tuberculosis reina, y es lo que está ocurriendo en nuestras cárceles. Tienes una mala alimentación, un hacinamiento, malas medidas higiénicas, tuberculosis campeando en nuestras cárceles. Y debemos recordar que hay una cierta, vamos a decir, van de la mano en muchos casos el HIV y la tuberculosis. El HIV en Venezuela se logró controlar con políticas efectivas por parte de un grupo importante de miembros del Ministerio de Salud en su momento, que lograron mantener, gracias y con el apoyo de dos grandes patas de esa mesa, el Fondo Mundial para la Lucha contra el HIV y la sociedad civil, las ONG de la sociedad civil organizada, para combatir o para organizar a las personas HIV. Esos dos componentes dieron la respuesta para dar el tratamiento adecuado. Pero en los últimos tiempos, el tratamiento adecuado de esos pacientes que están bajo vigilancia, bajo control en los servicios de infectología y por estas ONG dedicadas a la organización de estos pacientes, han visto que los tratamientos no son los adecuados, porque falta algún medicamento o se está recibiendo un medicamento que no cumple con las especificaciones que debería tener para el tratamiento de estos ciudadanos. Entonces seguimos teniendo este círculo vicioso donde está una claridad en la situación por parte de la sociedad, por parte de los equipos sanitarios y en este caso de las ONG, y unas deficiencias enormes por el órgano rector. Y eso condiciona esa ecuación perfecta para que la enfermedad exista. En el caso de la tuberculosis, un problema socioeconómico terrible, hacinamiento, malos hábitos higiénicos y en muchos casos una deficiencia en la cobertura vacunal. Y el mayor ejemplo, como lo dije, lo que ocurrió en varios estados el año pasado, que no había la vacuna durante un buen tiempo, unas casi 3 semanas que no hubo vacuna en esos estados. Entonces, las enfermedades de la pobreza nos dicen eso, y todo aquello que no sea controlado de manera adecuada y vigilado va a conducir a la situación que ocurrió y el lamentable fallecimiento de este joven, que lo conocemos por la situación específica de la condición de su privación de libertad. Pero ¿cuántos presos o privados de libertad habrán perdido la vida en las cárceles? Y muchos de los casos no lo sabemos, y que sean producto de la tuberculosis o del HIV. Tengo que preguntarle sobre lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, porque Brasil a finales de enero declaró emergencia médica en un territorio indígena limítrofe con Venezuela por un brote de enfermedades. Esta región que habitan los Yanomami, se ha detectado casos de desnutrición, malaria, diarrea, malformaciones causadas por el mercurio. ¿Qué información y además qué puede comentarnos sobre este tema, doctor? Lo escuchamos. Bueno, nosotros también nos vimos unas fotos que eran muy duras, muy fuertes, de hermanos indígenas que lamentablemente escuchamos a algunas personas decir, no, eso no es de Venezuela, eso es en Brasil. El problema es que el desconocimiento de cómo se comporta nuestras etnias indígenas en las fronteras, primero ellos no saben, ni para ellos existe una línea que divida Brasil y Venezuela. Para ellos su territorio es la Amazonas y ellos pasan de un lado a otro sin ningún tipo de problema porque no tienen esa condición en la mente de que pertenecen a un lado u otro. Ellos son hijos de la tierra, tan sencillo como eso. Ver esas imágenes donde vemos unos grados de desnutrición terribles, no nos extraña, mi querida amiga, porque en la medida que tú los vas sacando de su hábitat por la explotación indebida, y esto lo han venido diciendo cualquier cantidad de grupos defensores de la ecología, defensores de la Amazonía y del medio ambiente, con el arco minero se están produciendo primero la bomba de tiempo de la malaria, que se vuelve, al tener grandes cantidades de personas que entran y salen, la malaria se extiende a todo el país, inclusive Venezuela hubo un momento que era el gran exportador de malaria para otros países, y si a eso le reduce que sacas al indígena de sus hábitats naturales, donde sabe dónde conseguir sus alimentos, tiene sus medios de cultivo para su alimentación, y lo empiezas inclusive a utilizar para el trabajo de la minería, sin condiciones, vas a tener esa ecuación de ver esa foto, algunos de ellos con una desnutrición gravísima,
algunos con aparente contaminación por los químicos que se utilizan en la minería, y eso es lo que, y la malaria, el HIV, muchas enfermedades que tienen en nuestros hermanos indígenas, producto de la necesidad de unos pocos por producir grandes riquezas, pasando por encima de lo más importante que es el ser humano. Finalmente, doctor, ¿qué expectativa tiene de cara a este año 2023? Esta discusión sobre la llegada o no de ayuda humanitaria a nuestro país, unas cifras que resultan, si me permite, irrisorias. Un fondo inicialmente de $3.000 millones para ser administrado durante 3 años. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Amiga, lamentablemente, primero vemos con mucho dolor que antes de la discusión del ciudadano, de las necesidades de la ciudadanía, está la discusión política en todos los sectores del país, unos empeñados en mostrar un mundo que no existe y otros empeñados en mostrar que son más fuertes que el otro, y eso desvía la verdadera situación del ciudadano, que es el que sufre el día a día. La ayuda humanitaria, ya hemos visto que en la medida que ella sea manejada desde el perfil ideológico político, no va a llegar a la persona que lo necesita, no va a parar el daño que se está produciendo en cualquier ciudadano venezolano en este momento, porque va a ser vista desde otro punto de vista. Es lamentable, pero esa es la realidad, y lo más grave es que todavía incluso las sociedades científicas le han mandado de todo tipo de mensajes y reuniones con los encargados y responsables de la salud venezolana para que entre todos se construya un mecanismo que logre maximizar cualquier recurso que venga o se produzca en Venezuela para paliar y frenar el daño. La respuesta han sido reuniones, pero más ninguna otra situación. La respuesta han sido desde el punto de vista de llamar a algunos actos para hacer cierta propaganda, pero después ahí no vemos más nada. Y lo que se lleva toda situación de la necesidad de la gente al plano de la discusión ideológica y al plano del proselitismo político por quienes no deberían estar pensando en función de sus intereses, sino en funciones de los venezolanos. Doctor Jaime Lorenzo, un millón de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. El director de Médicos Unidos de Venezuela, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Tiene que ver con la situación del sector salud en nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la nucleación. En la unión está la fuerza. Este sabio refrán aplica hasta en el diminuto mundo de las nanopartículas, tal como lo demostraron los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostani con su teoría sobre la nucleación. Desprovistas de carga eléctrica, las partículas muy pequeñas o nanopartículas no son capaces de formar estructuras estables o duraderas.
Sin embargo, los iones o partículas cargadas eléctricamente contenidas en una solución ceden su carga y se organizan en cristales por efecto del potencial, dando como resultado una inmensa variedad de formas estables de un elemento mediante un proceso denominado nucleación. La nucleación ocurre en una diversidad de procesos naturales como la formación de nubes o el crecimiento de corales, pero su uso de manera controlada ha generado un nuevo campo, la nanotecnología, con innumerables aplicaciones en la medicina, en el ambiente y en la industria energética y electrónica. En el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar, los doctores Benjamín Sharifker y Jorge Mostani, junto a sus discípulos, han estudiado la nucleación desde los años 80 y han propuesto una teoría de nucleación que se ha convertido en el modelo estándar para explicar la deposición de nanopartículas metálicas en superficies. Estos investigadores, además, estudian formas de eliminar contaminantes orgánicos de aguas residuales mediante reacciones químicas y de procesar de manera limpia recursos energéticos fósiles, entre otras cosas. Los doctores Benjamín Sharifker y Jorge Mostani son miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a alguien que conoce perfectamente el tema que vamos a debatir en esta parte del programa, que tiene que ver con el acceso a Internet en Venezuela. Una discusión de vieja data. Fran Monroy es periodista especializado en el área de telecomunicaciones. Fran, como siempre, gracias por atendernos. Un gusto tenerte en el programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer estar en mi casa, en RCR, de gratos recuerdos de mi infancia radial. Así es, por decirlo de alguna manera. Mucho interés, Fran, de conocer tu opinión sobre este tema que hemos debatido contigo en otras oportunidades, pero que lo saco a colación porque Venezuela terminó figurando como uno de los países de Latinoamérica con la peor conexión a Internet durante el año 2022. Esto, según un informe publicado recientemente por la empresa tecnológica Speedtest. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, eso no es así. Te explico, te lo climatizo, te lo pongo bonito. Speedtest.net es una aplicación muy interesante que yo suelo usar como el primer bastión de información para hacer análisis. El problema es que en la patilla alguien tituló así, de esa manera bastante tendenciosa, y salió un bojote de gente a hacerle coro a algo que no es así. Es decir, yo pudiera cambiar ese titular, también fuera verdad. Yo pudiera decir, Venezuela ha crecido en un 300% de velocidad año contra año en 2022, entre 2021 y 2022. Yo pudiera decir también, Venezuela se recupera de la inmensa brecha que tuvo durante 5 años en telecomunicaciones y sitios que eran una vergüenza histórica, como Pampatar en la isla de Margarita, que era la ciudad más lenta del continente, creció un 500% de velocidad entre 2021 y 2022. Es decir, sí tuvimos una crisis terrible en telecomunicaciones que duró 5 años. Esos 5 años valieron, como dice mi querido Nelson Bocaranda, por 10 años.
porque fueron 5 años que echamos para atrás nosotros y 5 años que fue el resto de la humanidad para adelante. Entonces, evidentemente, hay un atraso, eso no se puede negar. Sería una tontería de mi parte no hacerlo. Pero, por otro lado, hay que ver un esfuerzo importantísimo sobre todo como operadoras regionales, por correr hacia adelante y por, de alguna manera, sincerando tarifas, llegar a unos números muy interesantes. Por ejemplo, ya te puse ese ejemplo de Pampatar, que pasó de ser la peor ciudad del mundo, de Latinoamérica, la ciudad más lenta de Latinoamérica, a crecer un porcentaje bien interesante. O no, eso no dice que Maracaibo es una de las ciudades más rápidas del mundo. Eso no dice, entonces, como te digo yo, tendenciosamente sí, seguimos en el puesto 133 del mundo. Pero revisa esta entrevista, revisa una entrevista que me hiciste tú acá, en este programa, a principios de 2019, perdón, 2020, no, 2019, pues la revisé en estos días, y éramos el puesto 174 del mundo. Es decir, hemos subido 41 puestos. ¿Tenemos problemas? Sí, porque, por ejemplo, los móviles nos echan para atrás la mediana y el promedio. Los móviles están muy rezagados con respecto a las conexiones fijas en Venezuela. Sin embargo, ya tenemos noticias positivas para eso, ya las vamos a abordar. Tenemos problemas con otras cosas, por ejemplo, Caracas nos echa la partida para atrás muchísimo, porque Caracas es el verdadero monte y culebra de la tecnología en este momento, sobre todo en la conectividad. El promedio de Caracas sigue siendo uno de los peores. Lo subyacente es que CanTV no se mueve lo suficientemente rápido, no se está moviendo lo suficientemente rápido, y lo subyacente es que CanTV nos está echando la partida para atrás a todos. Si CanTV tuviera la decencia de, por ejemplo, de agarrar y, ¿qué te digo yo?, apretar la marcha en dos cosas, una como vía general de transporte de telecomunicaciones y otra como proveedor, pues el panorama cambiaría y sería muy interesante, porque dinamizaría, le pondría un cohete a las demás empresas. Por ejemplo, CanTV y EDC Network, es decir, Electricidad de Caracas, es decir, Corpoelec, son dueñas del 90% de las vías generales de transporte de telecomunicaciones, bien sea postes, bien sea tanquillas. Por ley, tú tienes que dejar pasar por allí el cableado de los demás operadores previo pago de un alquiler, no es gratuito. Pero como las tanquillas o los postes te pertenecen, nadie puede hacer eso sin un permiso expreso o de CanTV o de EDC Network, y sin que un trabajador de CanTV o de EDC Network esté allí presente. Todo eso hace que que se tarde mucho, sobre todo el desarrollo en Caracas, por ejemplo. En otras ciudades ha sido mucho más rápido el desarrollo, pero en Caracas estamos muy atrás en el desarrollo de fibra óptica, por ejemplo. Hay muchos sitios donde recién, por ejemplo, Barquisimeto tiene un porcentaje de fibra óptica 10 veces mayor que Caracas. En Maracaibo como 25 veces mayor que Caracas. Entonces Caracas se está quedando atrás allí. Ahora, lo hemos hablado también en este programa varias veces, hay un desbalanceo entre los costos del occidente del país con el oriente del país, por varias cosas, como el costo de transporte de datos. Te pongo un ejemplo. Tú compras un mega, que no compras evidentemente un mega, en Miami compras mucho más, y traerlo hasta Venezuela te cuesta $1.
Ponerlo en Maracaibo te cuesta 10 centavos más, hipotéticamente. Ponerlo en Valencia te cuesta 5 centavos más, pero ponerlo en Ciudad Guayana te cuesta $4. Ponerlo en la propia Margarita hasta junio te costaba 5 veces. Entonces, el costo del transporte era una de las grandes cargas que tenían los operadores regionales. Faltaba o falta más capilaridad, más redes de transporte de datos hacia el oriente del país, y eso es una cosa que nos estaban fallando. También la falta de un IXP nos estaba fregando la paciencia. Que es un IXP, es un punto único de acceso. Por ejemplo, si yo te quiero mandar un email a ti, estando tú al lado mío, y yo tengo, por ejemplo, un proveedor A y tú tienes un proveedor B, ese email va de mi computadora o por ejemplo de mi celular a la radiobase, al NAP de las Américas en Miami, y del NAP de las Américas en Miami baja a tu celular, simplificando la ruta, hasta tenerlo tú. Es decir, dio todo un vueltón de 5.000 millas, estando uno al lado del otro. Si existieran puntos de interconexión entre las operadoras, pudiera haber un ahorro de ancho de banda y ahorro de costo, de ancho de banda internacional, pues, y un ahorro de costo sustancial. Así que hay muchos factores que influyen en Venezuela, pero repito, es cierto, en los últimos 5 años estuvimos muy mal, pero en los últimos 2 años hemos crecido bárbaramente, y creo que por ahí nos deberíamos enfocar. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera detenerme en lo que dice sobre la estatal, sobre CanTV, qué impacto tiene la política de esta corporación para el acceso, para entender el problema de acceso a Internet en nuestro país. Y por otra parte, bueno, lamentablemente te dejo la inquietud cómo llegamos a esta situación, y creo que lo hemos conversado en otra oportunidad. Esto lamentablemente no es gratuito, y da la impresión que durante muchos años ha sido como una especie de política de Estado para dificultar las comunicaciones en nuestro país. No sé si opinas lo mismo, pero si me permites, al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó.
Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de la conectividad a Internet en nuestro país, aunque ha mejorado, como dice nuestro invitado, el periodista Frank Monroy, bueno, de duda cabe que es una de las más lentas de América Latina. Yo te dejaba un par de inquietudes, Fran, a propósito del comentario que tú hacías en el corte anterior, el impacto que ha tenido el papel de CanTV para entender lo que está ocurriendo en materia de conectividad en nuestro país y por otra parte da la impresión que llegamos a esta situación, bueno, producto de una política de Estado. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Mira, te cuento lo bueno y lo malo. Hay un nuevo pragmatismo en el gobierno nacional que malo no es. Ellos están tratando de hacer rentables las empresas del Estado. Eso nunca será una mala política, nunca será. Se está viendo más en Movilnet que en CanTV, pero se está viendo. Entonces, están tratando de hacerlas más rentables, por ende están corriendo para resolver los problemas que ya habían, los problemas que ya tienen. Esta resolución, por decirlo de alguna manera, es importante porque está allanando caminos y eso siempre será muy, muy, muy positivo. Pero todavía está en una etapa de promesas. A ver, CanTV, te pongo un ejemplo puntual, un ejemplo que vivo yo, porque aquí en mi casa. En la urbanización Los Palos Grandes, municipio Chacao, parroquia Chacao, del estado Miranda, ahí en Los Palos Grandes hay cerca de 60 edificios que no tienen servicio de CanTV por una avería desde finales de 2021. CanTV hizo una prueba piloto además para poner fibra en estos edificios para conexión
internet, el AVA Ultra que llaman ellos, y para poner voz por IP, ya no por cobre, sino por IP, en estos edificios. Los acercamientos se hicieron en marzo, el censo se hizo en marzo de 2022, en abril se llegó, como quien dice, a varios acuerdos, y en mayo, la primera semana de mayo de 2021, se instaló en los 40 edificios el punto pues de fibra óptica para que lo que único faltara es distribuir dentro de los edificios a los apartamentos interesados y ya. Y suscribir a la gente y darle las ONU, que es como se llaman los modem, por lo que hace la función de modem, en fibra óptica. Bueno, tú podrás creer que desde mayo nadie ha venido a hablar con nosotros para que nos convirtamos en clientes de AVA Ultra, o que nos han dicho cuáles son los planes, o que nos han traído las ONU. No, nada, para nada. No solo eso, yo lo dije en una entrevista en Televen, y al día siguiente el muchacho que estaba vendiendo la zona me llamó y me dijo, mire, lo vamos a visitar mañana con unos jefes que quieren hablar con usted y tal y cosas. Y dije, perfecto, yo tengo una cita a las 11, tengo después un curso a la 1, así que vénganse antes de las 11 de la mañana. Todavía lo estoy esperando. Y de eso han pasado 3 semanas. Entonces, repito, si CanTV aprieta la marcha, las demás operadoras van a tener que hacer planes de mercadeo distintos. Por otro lado, y es importante destacarlo, y CanTV empieza a hacer más expedito con los permisos para que tú pases tu cableado por la ductería de ellos en las vías generales de transporte, que son todas las tranquillas de la estrella de Caracas. Tendríamos una mayor capilaridad de otras marcas en Caracas. Y por ejemplo, el centro de Caracas no tiene de lo que se llama nada de conectividad y no hay, y cero fibra, pues. Entonces, pero CanTV no ha sido muy lenta y muy burocrática para dar esos permisos. No sabemos si es que quiere que no le quiten el coroto, que le quiten la ubicación, porque normalmente la fibra que llega primero no es que pega 2 veces, es que pega como 10 veces. Entonces, por ahí hay toda esa elucubración, y creemos que CanTV si CanTV aprieta, el sector va a ganar muchísimo. Si CanTV no aprieta, vamos a seguir todavía con un sector que va a ser prácticamente impulsado por los privados y prácticamente impulsado por los privados regionales. Repito, lo que pasa en Maracaibo es una maravilla, que es el sueño dorado de todo el resto de Venezuela. Es básicamente gente como digo yo, privados regionales. Por ejemplo, Full Data o Airtec o Prestec, OS, que son marcas regionales. En Falcón está Besser, está Marabeca, que son marcas regionales. No son los grandes. Claro, los grandes están creciendo en otros sitios. Por ejemplo, Inter está creciendo en Cumaná, donde no tenía servicio, o en Guayana, donde no tenía servicio. Hay marcas como Vinet, que es una marca andina que está empezando a recorrer otras partes de Venezuela. Entonces, y hay los jugadores regionales y los actores nacionales también creciendo, pues sobre todo la instalación de fibra. Yo considero que este año debe ser todavía un año maravilloso para seguir creciendo en fibra, y que por eso digo, el comienzo de todo esto, que fue el titular ese de la patilla, oye, debe ser tomado con pinzas, porque así como puedes enfocarlo por lo negativo, Venezuela no se arregló, este gobierno no es eficiente, no es un buen gobierno, lo sabemos, pero tenemos que aprender a disfrutar de nuestras pequeñas victorias. Y esto es una pequeña victoria además de la empresa privada, una pequeña victoria de la sociedad civil. Y entonces es positivo que nosotros empecemos a saborear esas pequeñas victorias, que es unas cosas que nos ayuda a, de alguna manera, a aflojar
la olla de presión, que es la psiquis de un venezolano promedio, al menos en mi opinión. Un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos, expresando opinión y compartiendo sobre todo información valiosa acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Gracias. Era Fran Monroy, periodista especializado en la fuente de telecomunicaciones. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterín Manzano, en la producción Yay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La